Hay temporadas en la vida donde todo parece detenerse, donde las palabras que antes fluían en la oración se vuelven suspiros, donde el corazón sigue clamando, pero la respuesta no llega. Y en medio de esa espera silenciosa, algo dentro de nosotros comienza a doler. ¿Dónde está Dios cuando calla? ¿Dónde está cuando oro, pero no escucho nada? ¿Acaso me olvidó? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Que mis errores son demasiados? ¿Será que su amor ya no me alcanza? Quizás tú también has estado ahí. Quizás estás ahí ahora mismo, orando por una respuesta, por una dirección, por un milagro. Y lo único que recibes es silencio. Y ese silencio pesa. Pesa en la mente, que comienza a llenarse de pensamientos oscuros. Pesa en el corazón, que se pregunta si vale la pena seguir esperando. Pesa en el espíritu, que lucha por seguir creyendo en medio de lo incierto. Pero escucha con atención, el silencio de Dios no es castigo. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios no es abandono. Al contrario, en ese aparente silencio, Dios está haciendo lo más profundo. Él está trabajando en áreas que tú aún no puedes ver. Él está alineando personas, circunstancias, puertas, procesos. Está moldeando tu carácter, tu fe, tu paciencia, tu dependencia. Está quitando lo que estorba y sembrando lo que después dará fruto. Está preparando el terreno para lo que vendrá, porque lo que viene no es pequeño, lo que viene no es cualquier cosa, es parte de su plan eterno para tu vida. Dios no siempre responde con palabras. A veces, su mayor respuesta es el proceso mismo. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Este mensaje es para ti, porque aunque no lo veas, Dios está obrando. Aunque no lo sientas, Dios sigue fiel. Aunque no lo escuches, Dios te sigue guiando. Y aunque hoy no entiendas el por qué, muy pronto entenderás el para qué. Quédate hasta el final de este video. No te vayas antes de escuchar lo que Dios tiene reservado para ti en esta palabra. No lo apagues. No cierres tu corazón. Y si hoy estás viviendo ese momento de espera, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, si estás en medio del silencio de Dios, te invito a dar un pequeño paso de fe. Ve a los comentarios y escribe, estoy esperando en su silencio. No como una queja, sino como una declaración de fe. Porque aunque hoy no entiendas, estás eligiendo confiar. Porque aunque no oigas su voz, eliges creer en su mano. Porque sabes que su silencio no es indiferencia. Es simplemente el espacio que Dios usa para hacer algo que transformará tu vida. Y algún día, quizás no muy lejano, volverás a este video, leerás tu propio comentario y dirás con lágrimas en los ojos, ahora entiendo. Él nunca me dejó, solo estaba en silencio, porque estaba haciendo algo eterno. Abre tu corazón, suelta las cargas que traes y prepárate. Vamos a entrar juntos en el refugio secreto de Dios, donde aprenderás a elevar esa oración que sana tu interior y te llena de paz. Aquí empieza tu viaje. Número 1. El peso invisible. Hay dolores que no aparecen en radiografías ni se detectan en laboratorios. Son heridas silenciosas que nadie ve, pero que pesan más que una carga física. La ansiedad, la tristeza y el miedo son como piedras ocultas en la mochila del alma. Aunque nadie las note, cada paso de la vida se hace más difícil de dar. Y a veces ni siquiera comprendemos de dónde vienen esas cargas. Solo sabemos que están ahí, consumiendo poco a poco nuestra fuerza y nuestra paz. Ese peso invisible puede disfrazarse detrás de una sonrisa o de una rutina aparentemente normal. Puedes trabajar, cuidar de tu familia, servir en la iglesia y aún así sentir por dentro un cansancio profundo, una sensación de vacío que te roba la alegría. La ciencia moderna lo llama ansiedad, estrés emocional o incluso trauma acumulado. Y es cierto,
Estudios psicológicos muestran que las heridas emocionales no resueltas afectan nuestro cuerpo, alteran nuestro sueño, debilitan nuestro sistema inmune y hasta cambian la forma en que percibimos la realidad. Pero lo que la ciencia descubre de manera limitada, Dios ya lo había revelado en su palabra. El corazón angustiado abate el espíritu, mientras que el gozo del Señor lo levanta. Reconocer que llevamos ese peso es el primer paso hacia la sanidad. Negarlo solo prolonga el dolor. ¿Cuántas veces intentamos aparentar que todo está bien cuando por dentro sentimos que nos estamos quebrando? Es como alguien que se hiere gravemente y decide ignorar la herida. Tarde o temprano, la infección avanza y amenaza su vida. Así sucede con el alma. Si no reconocemos el peso invisible, si no admitimos que necesitamos ayuda, jamás podremos encontrar alivio. Lo maravilloso es que nuestro Dios no nos pide fingir fortaleza. Él nunca nos exige esconder nuestras debilidades para acercarnos a Él. Al contrario, nos invita a derramar el corazón tal como está, sin máscaras ni discursos decorados. Así como un médico no puede sanar una enfermedad que el paciente oculta, Dios espera que abramos nuestra vida y digamos: Padre, aquí está lo que me duele, aquí están mis miedos, aquí está la carga que ya no puedo sostener solo. Ese reconocimiento abre la puerta para que la gracia actúe. Piensa en tu alma como un vaso de cristal. Cada decepción, cada palabra hiriente, cada fracaso que guardaste sin sanar se convierte en una grieta. Puedes seguir usándolo, puedes intentar sostener agua en él, pero cada grieta aumenta el riesgo de que en cualquier momento se rompa. La oración secreta de la que hablaremos hoy comienza precisamente ahí, en aceptar que hay grietas que no puedes reparar con tus propias manos. Y en vez de sentir vergüenza por ello, decides presentarlas ante el alfarero que sabe cómo restaurar lo que está roto. Los psicólogos confirman que verbalizar lo que sentimos es sanador. Cuando hablamos, nuestro cerebro organiza pensamientos confusos y encuentra un alivio. En lo espiritual ocurre algo aún más profundo. Cuando expresamos nuestras cargas en la presencia de Dios, no solo organizamos lo que sentimos, sino que lo depositamos en las manos de aquel que puede transformarlo. No es solo terapia, es redención. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar solo con ese peso? ¿Qué ocurriría si entendieras que lo que te oprime no fue diseñado para que lo cargues indefinidamente? La Biblia declara que Jesús llevó nuestras cargas y dolores en la cruz y lo hizo precisamente para que tú no caminaras esclavo de ellas. Esa verdad, si la dejas entrar en tu corazón, puede cambiarlo todo. Reconocer el peso invisible no es señal de debilidad, sino de valentía. Es el primer paso hacia un encuentro con el Dios que levanta, sana y fortalece. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no necesitas seguir escondiendo lo que pesa en tu alma. Entrégamelo, yo te daré descanso. Y cuando decides hacerlo, el viaje hacia la paz verdadera comienza. Número 2. La oración que nace en el silencio. En medio del ruido de la vida, entre responsabilidades, problemas y pensamientos que no se detienen, hay un lugar donde la verdadera oración comienza: el silencio. No se trata de una oración rebuscada, llena de palabras complicadas o frases memorizadas. Es un suspiro sincero del corazón, un murmullo casi imperceptible que se eleva hacia Dios desde la profundidad de nuestra fragilidad. La sociedad actual nos empuja a hablar constantemente, a demostrar que tenemos el control, a mostrar fuerza incluso cuando estamos rotos. Pero el silencio con Dios es un acto de humildad radical. Es de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que las palabras se nos agotan y que lo único que nos queda es estar en su presencia. ¿No es cierto que muchas veces lo más difícil no es hablar, sino detenernos y guardar silencio?
porque en ese silencio quedamos desnudos ante Dios, sin máscaras, sin excusas, solo con lo que realmente somos. La ciencia respalda este misterio espiritual. Estudios neurológicos muestran que el silencio profundo disminuye los niveles de estrés, reorganiza la actividad cerebral y favorece la creatividad. Es como si el cerebro encontrara un respiro después de tantas exigencias externas. Pero lo que la ciencia llama descanso mental, la Biblia describe como descanso en Dios. En el silencio, nuestra mente no solo se calma, sino que nuestro espíritu se conecta con el Creador. Imagina tu corazón como un lago en medio de la tormenta. Mientras el viento sopla y las olas golpean, es imposible ver el reflejo en el agua, pero cuando la tormenta pasa y el lago se aquieta, todo vuelve a ser claro y transparente. Así funciona el silencio en la oración. Calma las aguas de nuestra alma para que podamos ver reflejada la voz de Dios en nuestro interior. El silencio ante Dios es, en sí mismo, un lenguaje. ¿No es cierto que a veces lo que más necesitamos no es hablar, sino simplemente sentir su compañía? Una madre no necesita escuchar siempre palabras de su hijo para saber que la ama. A veces basta con que el niño se acerque, la abrace y repose en sus brazos. Así es nuestra relación con Dios. Cuando permanecemos en silencio ante Él, es como si nos recostáramos en su pecho, confiando en que aún sin palabras, Él entiende lo que sentimos. Jesús mismo nos enseñó a orar en secreto, a entrar en la intimidad con el Padre y dejar que allí en lo oculto ocurra la verdadera conexión. No se trata de discursos, sino de intimidad. La oración que nace en el silencio es como un susurro del alma que dice: «Aquí estoy, Señor. No sé qué decir, pero me entrego». Y esa entrega, aunque parezca pequeña, abre las puertas del cielo. Los especialistas en psicología emocional hablan de la importancia de aceptar nuestra vulnerabilidad, de atrevernos a no llenar cada espacio con palabras. Ellos explican que en el silencio podemos procesar mejor nuestras emociones y abrirnos a nuevas perspectivas. Pero en el ámbito espiritual, ese silencio se convierte en un terreno sagrado donde Dios mismo nos ministra. Es allí donde su paz desciende suavemente, como un bálsamo sobre las heridas que aún no cicatrizan. La oración silenciosa no es ausencia de comunicación, sino la forma más pura de diálogo con Dios, porque en ese instante no tratamos de convencerlo con argumentos, sino que le decimos con nuestra quietud: «Padre, confío en ti». Y esa confianza, esa rendición silenciosa, es el comienzo de la sanidad interior. El silencio no significa vacío, significa plenitud. Es en ese espacio sin palabras donde escuchamos las respuestas que antes no podíamos percibir. Y si el secreto de tu paz estuviera en atreverte a callar un momento más en la presencia de Dios, allí donde las voces del mundo no llegan, donde la ansiedad se disuelve y donde el Espíritu Santo susurra a tu espíritu: «Hijo, estoy contigo y mi paz será tu herencia». Número 3. Cuando las lágrimas son oración. Hay momentos en los que las palabras se escapan, cuando la voz se quiebra y el corazón no encuentra vocabulario para expresar lo que siente. En esos instantes, nuestras lágrimas se convierten en oración. Son gotas silenciosas que caen, pero que suben como clamor al cielo. Son más sinceras que cualquier discurso, porque provienen del fondo del alma, donde nadie puede mentir ni ocultar lo que realmente duele. El ser humano, desde su origen, fue diseñado para llorar. La ciencia médica explica que las lágrimas liberan hormonas del estrés, limpian toxinas y producen endorfinas que calman el dolor. Es decir, llorar no es un signo de debilidad, sino un mecanismo natural de sanidad. Pero cuando esas lágrimas son derramadas en la presencia de Dios, adquieren un poder aún mayor.
se convierten en súplicas que tocan el corazón del Padre. ¿Te has dado cuenta de que tus lágrimas hablan un lenguaje que las palabras no logran traducir? En la Biblia, encontramos escenas donde el llanto fue más poderoso que un discurso. Ana, la madre de Samuel, oró con tal intensidad en su llanto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero en realidad estaba derramando su alma delante de Dios. Y fue ese llanto, más que cualquier oración elaborada, lo que abrió el camino para el milagro que transformó su vida. Las lágrimas tienen un peso espiritual que el mundo no comprende. Cada una de ellas es recogida por Dios como un testimonio de tu fe en medio del dolor. El salmista declaró que el Señor guarda nuestras lágrimas en un odre, como si cada gota fuera una joya preciosa en su presencia. Eso significa que ningún sollozo se pierde, ningún gemido pasa inadvertido y ninguna lágrima cae en vano. Todas son oraciones que ascienden al cielo. Hay quienes se avergüenzan de llorar porque la sociedad nos enseña que llorar es señal de debilidad. Pero ante Dios, las lágrimas son un lenguaje de confianza. Son como un niño que corre a los brazos de su padre y sin decir nada, con su llanto expresa todo lo que siente. En ese momento, el padre no necesita explicaciones para entender, porque el amor traduce cada lágrima. Asimismo ocurre con nuestro Padre Celestial. Los psicólogos explican que llorar en compañía genera consuelo, porque nos hace sentir comprendidos. Ahora imagina lo que ocurre cuando lloras en la compañía de Dios. No estás solo, no estás hablando al vacío, sino que tu llanto es sostenido por manos eternas. Cada lágrima que derramas en su presencia es un diálogo íntimo, una manera de decir: Padre, no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Y si dejaras de contener lo que tu alma necesita expresar, reprimir el llanto solo incrementa el peso invisible que llevamos. En cambio, soltar las lágrimas en oración abre una válvula espiritual que libera la carga acumulada. En ese momento, tu espíritu empieza a sanar, porque el llanto se transforma en adoración. Las lágrimas en la presencia de Dios son semillas, aunque caen al suelo, producen fruto en lo eterno. Son como gotas de agua que riegan la tierra seca de tu corazón, preparando el terreno para que nazca la esperanza, y cada lágrima derramada en fe es respondida por la mano de Dios con consuelo, fortaleza y muchas veces con milagros. No desprecies tu llanto, no lo escondas ni lo minimices. Tus lágrimas son oraciones silenciosas que tocan lo más profundo del cielo. Y cuando lo entiendes, descubres que llorar en la presencia de Dios no es perder fuerza, sino encontrarla. Porque cada gota que cae en su altar es transformada en paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 4. El Dios que escucha lo oculto. En un mundo donde casi todo se mide por lo visible, lo público y lo que se puede demostrar, hay un aspecto de la fe que desafía esa lógica. El Dios que escucha lo oculto. A diferencia de los hombres, que muchas veces solo perciben lo externo, nuestro Padre Celestial ve lo que nadie más puede ver, oye lo que nadie más percibe y entiende lo que nadie más comprende. Eso significa que ninguna oración sincera, por pequeña que parezca, se pierde en el silencio. Jesús lo dijo claramente: cuando ores, no busques reconocimiento humano, no intentes impresionar con palabras bonitas o gestos llamativos. Él nos enseñó a entrar en lo secreto, a orar en la intimidad, porque allí, en ese lugar invisible para los demás, Dios escucha con atención y responde con poder. ¿No es maravilloso saber que aquel que creó los cielos y la tierra se interesa en tus pensamientos más íntimos? La ciencia moderna confirma que lo secreto tiene un impacto profundo en nuestro bienestar. Los psicólogos han descubierto que cuando las personas practican momentos de introspección y oración privada, experimentan menor ansiedad, mayor claridad mental y un incremento notable en la resiliencia emocional.
Es como si ese diálogo íntimo con lo divino actuara como un bálsamo en el cerebro y en el alma. Lo que Jesús enseñó hace más de 2000 años, hoy lo confirman estudios científicos. En lo secreto ocurre la verdadera restauración. Lo oculto no significa irrelevante. Lo oculto es el terreno donde germina la semilla antes de brotar. Nadie ve la raíz crecer bajo la tierra, pero allí está ocurriendo el milagro de la vida. Así sucede con la oración en lo secreto. Aunque nadie la aplauda, aunque nadie la conozca, en ese silencio invisible, Dios está obrando algo poderoso que tarde o temprano dará fruto. Cuando cierras la puerta de tu habitación y decides hablar con tu Padre, no importa si tus palabras son torpes, si tu voz tiembla o si tu oración dura apenas unos minutos. Lo que importa es que en lo secreto se revela la sinceridad del corazón. Allí no hay máscaras, no hay competencia, no hay necesidad de impresionar. Solo estás tú, con tus cargas, tus anhelos, tus miedos y tu Dios que te escucha. ¿Cuántas veces sentiste que tu oración era demasiado pequeña para ser escuchada? Quizás pensaste que otros oran con más elocuencia, con más fe o con más conocimiento. Pero déjame decirte, lo que conmueve al cielo no son discursos, sino la verdad de tu corazón. El Padre no mide la calidad de tu oración por la cantidad de palabras, sino por la honestidad con que se las entregas. El poder de lo secreto es también una protección, porque lo que se guarda en la intimidad con Dios no puede ser robado por el enemigo. Nadie puede manipular lo que se entrega en ese espacio sagrado. Allí, en ese refugio oculto, Dios se convierte en tu confidente, en tu sanador y en tu fuente inagotable de paz. Un jardín florece porque alguien lo cuida en silencio, regándolo cada día sin que nadie lo vea. De la misma manera, tu vida espiritual florece cuando cultivas esas conversaciones ocultas con Dios. Puede que nadie lo note de inmediato, pero con el tiempo la gente verá en ti un fruto diferente. Calma en medio de la tormenta, esperanza en medio de la tristeza, paz que no se explica con palabras. Así actúa el Dios que escucha lo oculto. Él ve lo que haces en secreto, recoge cada palabra, cada suspiro, cada lágrima y las transforma en respuestas que a su tiempo llegan con precisión. Porque aunque los hombres aplauden lo visible, nuestro Padre Celestial honra lo invisible. Y en ese lugar secreto, donde nadie más te acompaña, es donde realmente empieza la transformación de tu vida. Número 5. Entregar lo que duele. El verdadero camino hacia la sanidad interior comienza cuando tenemos la valentía de abrir nuestras manos y soltar aquello que más nos lastima. Guardar el dolor dentro del corazón es como mantener una brasa encendida entre las manos. Poco a poco quema, hiere y destruye. Sin embargo, cuando decidimos llevar esa brasa al altar de Dios, ocurre algo extraordinario. El fuego que antes consumía, ahora se convierte en luz que purifica. Muchas veces intentamos lidiar solos con nuestros miedos, nuestras culpas y nuestras heridas. Creemos que con el tiempo se borrarán por sí mismas, pero la realidad es que lo no sanado se acumula y se manifiesta en distintas áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces reaccionaste con ira, tristeza o desesperanza sin entender realmente por qué? Esa es la señal de que hay algo profundo que aún no has entregado. La ciencia nos ayuda a comprender este proceso. Estudios de neurociencia emocional muestran que cuando reprimimos el dolor, el cerebro lo guarda como memoria activa y esa herida se reactiva con cada situación parecida. Por eso muchas veces repetimos los mismos patrones de sufrimiento, porque la raíz sigue intacta. Pero cuando compartimos esas cargas en un acto consciente de entrega, el cerebro comienza a reorganizar esas memorias y a generar nuevos caminos de sanidad. Lo que la ciencia describe como reprocesamiento, la Biblia lo llama
Renovación del entendimiento. Entregar lo que duele es un acto de fe. Es reconocer que hay cosas que superan nuestra capacidad humana y que necesitamos ponerlas en las manos del Creador. Cuando oramos diciendo, Padre, aquí está mi dolor, no lo entiendo, no lo puedo cambiar, pero lo pongo en tus manos, estamos declarando que creemos en su poder para transformar lo imposible. Esa es la esencia de la oración secreta. Confiar sin reservas en que Dios puede sanar lo que nosotros no podemos controlar. Piensa en un niño que carga una piedra demasiado pesada. Puede intentar avanzar, pero cada paso se convierte en sufrimiento. Solo cuando la suelta en las manos de su Padre encuentra libertad. De la misma manera, tu Padre Celestial te dice hoy, entrégame esa carga. No fuiste creado para caminar doblado por el peso. Y en el momento en que obedeces, comienzas a sentir alivio. La Biblia está llena de ejemplos de personas que entregaron sus dolores a Dios y encontraron restauración. David, con un corazón angustiado, decía, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Esa no es una invitación poética, es un principio espiritual. El alma que suelta lo que duele encuentra sostén en los brazos de aquel que nunca falla. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de aferrarte a aquello que solo trae lágrimas y cansancio? El acto de entregar no significa olvidar mágicamente, sino decidir conscientemente que no caminarás más con esa herida sola. Es colocarla en el altar y permitir que Dios haga con ella lo que solo Él sabe hacer. Convertir el dolor en propósito, la herida en testimonio y la debilidad en fortaleza. La entrega también requiere humildad, porque muchas veces nos aferramos al dolor como si fuera parte de nuestra identidad. Decimos, así soy yo, así me tocó vivir, y sin darnos cuenta nos esclavizamos a una narrativa que no proviene de Dios. Pero cuando sueltas, cuando confías, tu historia comienza a reescribirse bajo la tinta de la gracia. Entregar lo que duele no significa que dejarás de recordar, sino que esos recuerdos ya no tendrán poder sobre ti. La herida ya no será una cadena, sino una cicatriz que dará testimonio de cuánto te sanó el Señor. Y esa cicatriz será luz para otros, porque lo que hoy duele en ti, mañana puede convertirse en esperanza para alguien más. Dios no te pide perfección, te pide entrega. No te exige que resuelvas tu dolor, te pide que lo lleves a sus pies. Y cuando lo haces, cuando tu alma se rinde en oración, comienza un proceso sobrenatural donde el cielo interviene en la tierra de tu corazón. Allí, en ese acto de confianza, la sanidad empieza a florecer y la paz comienza a habitar en lo más profundo de tu ser. Número 6. La paz que no depende de circunstancias. La vida está llena de altibajos, momentos de alegría y victorias, pero también de pérdidas, incertidumbres y tormentas. Muchas personas creen que la paz depende de que todo esté bajo control, de que los problemas desaparezcan y las cuentas estén pagadas. Sin embargo, la verdadera paz, la que Dios promete, no nace de la ausencia de conflictos, sino de su presencia en medio de ellos. Los filósofos de la antigüedad hablaban de la ataraxia, un estado de calma inquebrantable que se lograba controlando los pensamientos. Hoy la psicología lo llama resiliencia emocional, la capacidad de mantener la calma aún en medio de la tormenta. Pero lo que ni filósofos ni psicólogos pueden garantizar plenamente, Cristo lo ofrece como regalo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se explica por lógica humana, pero que se experimenta en lo más profundo del corazón. ¿No es verdad que muchas veces hemos esperado que cambien las circunstancias para sentirnos tranquilos? Pensamos, cuando termine esta deuda estaré en paz. O cuando mi salud mejore, descansaré. Pero entonces aparece otro problema y descubrimos que la paz basada en circunstancias es frágil y pasajera.
La paz de Dios es distinta, es como un ancla en el mar. El agua puede agitarse, las olas pueden golpear, pero el barco permanece firme porque está sujeto a algo más profundo. Esa paz divina no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estamos solos. El salmista escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa declaración no prometía ausencia de valles, sino compañía en medio de ellos. Y es esa compañía la que transforma el miedo en confianza. La neurociencia ha demostrado que la fe activa regiones del cerebro vinculadas con la seguridad y la calma. Orar, confiar y entregar nuestras preocupaciones a Dios reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo, y fortalece las conexiones de paz en nuestra mente. Dicho en palabras simples, la oración no solo cambia el espíritu, también transforma el cerebro. La ciencia confirma lo que la fe ya sabía. La paz de Dios reordena lo más profundo de nuestro ser. Imagina un árbol plantado junto a un río. Aunque haya sequía alrededor, sus raíces siguen recibiendo agua. Puede perder algunas hojas, puede soportar calor intenso, pero no muere, porque su fuente está en lo profundo. Así eres tú cuando decides aferrarte a la paz de Cristo. Tus raíces no dependen del clima, sino de la fuente eterna. La paz de Dios no es indiferencia ni negación de la realidad. No es cerrar los ojos ante el problema, sino abrirlos al hecho de que Dios está por encima de él. ¿Qué ocurriría si empezaras a confiar más en la fidelidad de Dios que en la magnitud de tus circunstancias? Descubrirías que tu corazón puede permanecer en calma incluso cuando todo parece tambalear. Jesús mismo lo demostró en medio de la tormenta, cuando los discípulos entraron en pánico porque el mar amenazaba con hundir la barca. Él dormía, tranquilo, porque su paz no dependía del viento ni de las olas, sino de su relación con el Padre. Y cuando se levantó, con una sola palabra calmó el mar. Esa misma voz sigue vigente hoy. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Él está contigo, puedes estar en paz. Cuando decides abrazar la paz de Dios, algo en ti cambia. Dejas de correr tras soluciones humanas desesperadas y aprendes a descansar en la certeza de que tu vida está en sus manos. El mundo puede ofrecer distracciones, escapismos y alivios momentáneos, pero solo Dios puede darte la paz que permanece. Esa paz es tu refugio, tu escudo y tu fortaleza. Hoy el Señor te recuerda que no necesitas esperar a que todo se resuelva para experimentar paz. Puedes tenerla aquí y ahora, porque la paz verdadera no se encuentra en lo que ocurre fuera de ti, sino en quien habita dentro de ti. Y cuando Cristo llena tu corazón, ninguna tormenta podrá arrebatarte la serenidad que Él te regala. Número 7. La fortaleza que nace de la oración. La oración no solo trae consuelo, también genera fuerza interior. Es como una corriente invisible que sostiene al creyente aun cuando las circunstancias parecen derrumbarlo. Hay quienes confunden la oración con un simple ritual, una repetición de palabras que se quedan en el aire. Pero la oración verdadera es un encuentro que fortalece, es un intercambio sagrado. Tú entregas tus cargas y a cambio, Dios te llena de nuevas fuerzas para seguir adelante. La ciencia moderna lo confirma. Estudios en neurociencia han revelado que la oración activa áreas del cerebro relacionadas con la resiliencia, aumentando la capacidad de una persona para enfrentar dificultades. No es solo un acto espiritual, también es un proceso biológico que transforma la manera en que percibimos y respondemos a los desafíos. Mientras el mundo busca energía en motivaciones externas, el creyente encuentra fortaleza en la presencia de Dios. Imagina por un momento una lámpara que intenta iluminar sin estar conectada a la corriente.
Por más buena que sea la bombilla, sin energía no puede brillar. Así somos nosotros. Por más talentos, sueños y habilidades que tengamos, si no nos conectamos a la fuente mediante la oración, terminamos apagándonos. Pero cuando nos enchufamos al poder de Dios en ese diálogo íntimo, la luz vuelve a encenderse y somos capaces de brillar aún en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces sentiste que ya no podías más, que las fuerzas se agotaban y que no había razón para continuar? Es precisamente en esos momentos cuando la oración se convierte en un oasis. No es que los problemas desaparezcan, sino que recibes un vigor que no es tuyo. El profeta Isaías lo describió con una imagen poderosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fortaleza que nace de la oración no es simplemente física, es integral. Afecta tu mente, tu corazón y tu espíritu. Te permite levantarte una vez más cuando todo parecía perdido. Te da claridad cuando las dudas oscurecen tu visión. Y sobre todo, te infunde esperanza, porque al orar recuerdas que no caminas solo. Un atleta puede entrenar sus músculos, pero si su mente se rinde, no avanzará. Del mismo modo, nuestra vida espiritual necesita más que fuerza física. Necesita el combustible de la oración para mantener la mente enfocada y el corazón firme. Así, cada palabra de oración se convierte en un entrenamiento del alma, donde Dios mismo nos prepara para resistir pruebas y salir victoriosos. Las dificultades de la vida son inevitables, pero hundirse en ellas no lo es. El que ora no se libra de la tormenta, pero aprende a caminar sobre las aguas. Y esa capacidad sobrenatural de mantenerse firme en lo imposible no proviene de uno mismo, sino del poder recibido en la presencia de Dios. La fortaleza de la oración también se manifiesta en la capacidad de levantarnos por otros. Cuando intercedes, no solo recibes fuerzas para ti, sino que Dios multiplica tu vigor para sostener a los que amas. Es como un árbol robusto que no solo permanece en pie, sino que da sombra y refugio a quienes lo rodean. Esa es la fortaleza que nace de la oración. No se compra, no se fabrica, no depende de estrategias humanas. Es un regalo divino que se renueva cada día en la intimidad con Dios. Y lo más asombroso es que no importa cuán débil te sientas. Cuando entras en oración, tu debilidad se convierte en el escenario donde la fuerza del Señor se perfecciona. Por eso, cada vez que sientas que no puedes más, recuerda esto. No es el final, es una invitación a arrodillarte. Porque allí, en el lugar secreto, recibirás un poder que trasciende tus límites y descubrirás que en la oración, aún en tu fragilidad, puedes levantarte con alas de victoria. Número 8. El secreto de la calma interior. En un mundo que corre sin detenerse, donde las notificaciones no dejan de sonar y las preocupaciones se multiplican, encontrar calma parece un lujo inalcanzable. Sin embargo, hay un secreto espiritual que transforma la tormenta interna en serenidad. Aprender a decir con fe y confianza: Señor, en tus manos está mi vida. Esa frase sencilla, cuando nace desde lo profundo del corazón, tiene el poder de aquietar el alma. Es como si todo el ruido externo se detuviera y una brisa suave cubriera nuestro interior. La ciencia lo respalda. Investigaciones en psicología clínica muestran que cuando una persona practica la entrega consciente, lo que llaman let go, el cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores que producen calma y bienestar. Dicho de otro modo, rendirse a Dios no solo cambia el espíritu, también produce paz real en la mente y el cuerpo. La calma interior no significa ausencia de problemas, sino aprender a vivir con un corazón descansado en la soberanía de Dios. Es como el mar.
En la superficie pueden agitarse olas enormes, pero en las profundidades siempre reina la quietud. De la misma manera, quien confía en el Señor puede estar rodeado de dificultades y aún así conservar la serenidad en lo más profundo de su ser. ¿No has notado que muchas veces tus pensamientos son como caballos desbocados, difíciles de controlar? En esos momentos, el secreto no es luchar contra ellos con más esfuerzo humano, sino rendirlos en oración. Cuando pronuncias, Señor, en tus manos está mi vida, le entregas al Padre la rienda de tus pensamientos. Y entonces, poco a poco, los caballos se aquietan y la mente comienza a caminar al ritmo de la paz divina. El apóstol Pablo decía que debemos aprender a estar contentos en cualquier situación, porque la paz de Cristo no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que Él produce adentro. Esa es la calma interior, una certeza inquebrantable de que el control está en manos de Dios, aunque tus ojos vean lo contrario. Los médicos reconocen que gran parte de las enfermedades modernas están relacionadas con el estrés y la ansiedad. Sin embargo, quienes practican la oración y la entrega experimentan una reducción notable de esos síntomas, porque la calma interior actúa como un escudo que protege al cuerpo del desgaste que provocan las preocupaciones. Dios diseñó la oración no solo para conectarnos con Él, sino también para preservarnos del colapso emocional y físico. Imagina un niño que se duerme en los brazos de su padre, aun cuando alrededor hay ruido, gritos y movimiento. Ese niño descansa porque sabe que está seguro. Así eres tú cuando confías en el Señor. No necesitas que el mundo se calme para estar en paz, porque tu calma nace de la seguridad de estar sostenido por las manos eternas de Dios. La calma interior no se construye en un día. Es el fruto de una práctica constante de entrega. Cada vez que tus pensamientos quieran inquietarte, cada vez que la ansiedad quiera dominarte, repite en fe, Señor, en tus manos está mi vida. Esa declaración será como un manantial que refresca tu espíritu y fortalece tu corazón. Y cuando esa calma interior comienza a habitar en ti, te conviertes en un refugio para otros. Tu serenidad se convierte en testimonio, tu paz se vuelve contagiosa, y quienes te rodean pueden percibir que hay algo diferente en ti. Ese algo no es humano, es el Espíritu Santo habitando en tu corazón. El secreto de la calma interior es rendirse completamente. Es confiar en que lo que no puedes controlar ya está en manos del Todopoderoso. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que ninguna tormenta puede robarte la paz que Cristo depositó en lo más profundo de tu ser. Número 9. La oración que sana memorias. El ser humano no solo vive en el presente, también carga con el peso del pasado. Las memorias, sobre todo las dolorosas, pueden convertirse en cadenas invisibles que afectan nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestra fe. Recuerdos de traiciones, pérdidas, abusos o fracasos permanecen guardados en lo más profundo del corazón, como heridas abiertas que no terminan de cerrar. Sin embargo, la oración tiene un poder transformador que alcanza incluso esas memorias escondidas y las convierte en instrumentos de sanidad y esperanza. La neurociencia ha descubierto que las memorias no son fijas, sino maleables. Cada vez que recordamos un evento, el cerebro lo reconstruye y en ese proceso puede reescribir la carga emocional que lo acompaña. Por eso, cuando llevamos esas memorias a la presencia de Dios en oración, ocurre algo extraordinario. Lo que antes producía dolor puede comenzar a producir paz. Es como si el Espíritu Santo interviniera en la arquitectura de nuestra mente para sanar las huellas del pasado. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado te persigue como una sombra que no se disipa? Esa sombra es real en la memoria, pero no tiene que gobernar tu presente.
La oración que sana memorias consiste en abrir el corazón y decir: Señor, toca lo que aún duele en mi historia. Y cuando lo hacemos, damos permiso a Dios para entrar en los rincones más oscuros de nuestra alma, aquellos que evitamos enfrentar por miedo a volver a sufrir. La Biblia nos muestra un ejemplo conmovedor en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo condenaron a una vida de sufrimiento. Sin embargo, años más tarde, José pudo mirarlos a los ojos y decirles: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa declaración no nació de un corazón amargado, sino de un corazón sanado por Dios. José permitió que el Señor reescribiera sus memorias, transformando el dolor en propósito. La oración tiene esa capacidad: cambiar la perspectiva de lo vivido. No borra los recuerdos, pero sí sana el veneno que contienen. Es como tomar un veneno y verlo transformado en medicina. Lo que antes causaba lágrimas, ahora puede convertirse en testimonio para consolar a otros. Tus memorias no son una condena eterna. En las manos de Dios pueden ser el terreno fértil para tu mayor crecimiento espiritual. Los psicólogos enseñan que verbalizar experiencias traumáticas en un entorno seguro ayuda a liberar la carga emocional. En la oración, ese entorno seguro es la presencia de Dios. Allí no hay juicio, no hay reproches, solo un Padre dispuesto a escuchar y a transformar. Cada palabra que derramas en su presencia es como un bisturí celestial que toca la herida y la comienza a cerrar. Imagina un álbum lleno de fotografías. Algunas te traen alegría, otras tristeza. La oración que sana memorias es como permitir que Dios escriba nuevas notas al pie de esas fotos. Donde antes veías derrota, ahora lees victoria. Donde antes sentías abandono, ahora experimentas la fidelidad de Dios. No cambia el pasado, pero sí cambia lo que ese pasado significa para ti hoy. ¿Qué pasaría si dejaras de huir de esos recuerdos y los llevaras al altar? Te darías cuenta de que lo que antes era motivo de vergüenza puede convertirse en motivo de gratitud. Porque si aún estás aquí, es señal de que Dios te sostuvo en medio de lo peor. Y si lo hizo entonces, también lo hará ahora. La oración que sana memorias no es un evento único, es un proceso. Cada vez que algo del pasado intente robarte la paz, vuelve a entregarlo a Dios en oración. Hazlo hasta que la herida deje de sangrar y se convierta en cicatriz. Y esa cicatriz, lejos de ser un recordatorio de tu dolor, será un trofeo de la gracia que te alcanzó. Cuando permites que Dios toque tu historia, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en plataforma. La oración sana memorias, libera al corazón y abre camino a un futuro lleno de esperanza, porque en Cristo ni el peor recuerdo tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene su amor redentor. Número 10. Un refugio en la noche. La noche tiene un poder especial sobre el corazón humano. Cuando las luces se apagan y el bullicio del día se desvanece, lo que callamos durante horas emerge con fuerza. Pensamientos, preocupaciones, temores y recuerdos. Es en ese silencio oscuro donde muchos sienten el peso más fuerte de la soledad y la ansiedad. Sin embargo, la oración secreta se convierte en un refugio seguro en medio de esa noche, un lugar donde la paz de Dios cubre como un manto y el alma encuentra descanso. La ciencia ha estudiado el insomnio y la ansiedad nocturna, descubriendo que en la madrugada el cerebro tiende a exagerar los problemas. Todo parece más grande, más amenazante, más difícil de resolver. Los psicólogos llaman a este fenómeno rumiación nocturna. Pero lo que la ciencia describe como una alteración cognitiva, la fe lo transforma en oportunidad espiritual. Esos momentos de vulnerabilidad pueden convertirse en encuentros profundos con Dios.
En la Biblia, muchas de las experiencias más significativas ocurrieron de noche. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y en esa oscuridad recibió un nuevo nombre y un propósito renovado. Samuel, siendo niño, escuchó por primera vez la voz de Dios en la tranquilidad de la madrugada. Y Jesús mismo se apartaba en las noches para orar en silencio con el Padre. La noche, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en el escenario donde Dios revela su presencia más íntima. ¿No has sentido que en medio de la noche tu habitación se convierte en un lugar de batalla? Allí, cuando los pensamientos se levantan como gigantes, la oración es tu espada y tu escudo. No necesitas gritar ni pronunciar discursos largos. Basta con cerrar los ojos, respirar profundamente y decir: Señor, sé mi refugio ahora. Esa frase simple abre la puerta para que la paz divina descienda y transforme el ambiente. La oración nocturna es como encender una lámpara en medio de un cuarto oscuro. Puede que la oscuridad siga rodeando, pero la luz basta para darte seguridad. Esa luz es Cristo, que ilumina incluso en los momentos en que parece no haber salida. En la madrugada, cuando el cansancio del cuerpo se mezcla con el peso del alma, Él se convierte en esa lámpara encendida que nunca se apaga. Estudios en medicina del sueño han demostrado que quienes practican la oración antes de dormir experimentan un descanso más profundo y reparador. La mente se libera de la tensión acumulada y el cuerpo responde entrando en un estado de calma. La oración no solo protege el espíritu, también fortalece la salud física. Es como si cada palabra dirigida al cielo acomodara también las fibras más íntimas del cuerpo. Imagina tu vida como una casa en medio de una tormenta nocturna. Afuera, el viento golpea con fuerza, la lluvia azota las ventanas y los truenos parecen partir el cielo. Pero adentro, al encender una vela y cerrar las puertas, encuentras refugio. Eso es la oración en la noche, una fortaleza espiritual donde el enemigo no puede entrar, un lugar donde el miedo pierde poder y la fe se levanta. ¿Y si la oscuridad que tanto temes fuera en realidad una invitación divina? Una oportunidad para dejar que tu corazón escuche lo que en el ruido del día no percibe. La noche no es solo descanso físico, es también un momento para que el espíritu se aquiete y se conecte con el Padre. Cada madrugada puede ser un altar, cada desvelo una oportunidad de encuentro, cada lágrima en la oscuridad un canto secreto que llega directo al cielo. Cuando comprendes esto, la noche deja de ser un enemigo y se convierte en refugio, porque aun cuando todo esté en silencio, Dios está presente y en su presencia siempre hay paz. Número 11. La promesa de Jesús. Entre todas las palabras que Jesús pronunció en la tierra, hay una que resuena con fuerza especial en los corazones cansados. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esta no es una invitación genérica, es una promesa personal. Jesús no habla a multitudes anónimas, habla a cada corazón que se siente desgastado por la vida, a cada alma que ha intentado resistir con sus propias fuerzas y ya no puede más. La belleza de esta promesa es que no tiene condiciones imposibles. No dice: vengan a mí los que nunca fallan, ni los que lo tienen todo bajo control. Dice claramente: los cansados, los cargados. Es decir, aquellos que reconocen que necesitan ayuda. En el mundo, admitir debilidad es visto como fracaso, pero en el reino de Dios es el primer paso hacia la victoria. ¿No es cierto que en lo más profundo de nuestro ser anhelamos descansar de la lucha constante? Ese anhelo es respondido en Cristo. La ciencia explica que el cuerpo humano necesita ciclos de descanso para regenerarse.
Sin sueño, los músculos no se reparan, la memoria no se consolida y el sistema inmunológico se debilita. El descanso no es un lujo, es una necesidad. De la misma manera, el alma necesita descanso espiritual. Cuando lo negamos, nos volvemos vulnerables al miedo, la desesperación y la falta de propósito. Jesús ofrece ese descanso, no como una pausa temporal, sino como una restauración integral. El descanso que Él promete no es solo físico, es descanso para el alma. Es el alivio de soltar la culpa que oprime, el peso de la ansiedad que roba el sueño y las cadenas de un pasado que no se puede cambiar. Es como si Jesús extendiera sus manos y dijera, «Dámelo todo, yo lo cargo por ti». Esa es la esencia de la cruz, un intercambio divino donde Él tomó nuestro peso para que nosotros pudiéramos caminar libres. Imagina que caminas por un camino empinado cargando una mochila repleta de piedras. Cada paso se vuelve más difícil hasta que alguien aparece y te dice, «Déjamela a mí». Tú vacilas, porque esas piedras se han vuelto parte de ti, pero al final te decides y entregas la carga. De pronto, descubres que caminar ya no duele, que puedes respirar profundo y que el paisaje se ve distinto. Así es cuando aceptamos la promesa de Jesús. El peso desaparece y la vida comienza a sentirse ligera. ¿Cuántas veces buscaste descanso en cosas que solo te cansaron más? Algunos buscan alivio en distracciones, otros en relaciones, otros en logros. Y aunque por un instante parecen funcionar, pronto regresan el vacío y el cansancio. Jesús ofrece algo diferente, descanso verdadero, profundo, que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él hace adentro. Lo más impactante es que esta promesa sigue viva hoy. No se trata de palabras que quedaron en la historia, sino de un llamado eterno que atraviesa generaciones. Hoy, en este mismo momento, Jesús te dice, ven a mí. No importa cuán rota esté tu vida, cuán pesada tu carga o cuán cansado tu corazón, en Él hay alivio. La promesa de Jesús no es un discurso religioso, es medicina para el alma. Es la garantía de que en su presencia siempre habrá un lugar de reposo, donde las lágrimas encuentran consuelo, los miedos pierden fuerza y la esperanza renace. Y cuando decides creer en esa promesa, algo en ti se enciende. La convicción de que no caminas solo, de que no luchas en tus propias fuerzas y de que el descanso que tanto anhelabas ya está disponible en Cristo. Aceptar la promesa de Jesús es abrir la puerta a una vida nueva, es decirle, Señor, ya no quiero seguir cargando solo, confío en ti. Y cuando das ese paso de fe, experimentas lo que muchos buscan y pocos encuentran, un descanso real, eterno y transformador que solo Él puede dar. Número 12. Una paz que permanece. La paz que Dios nos ofrece no es un instante pasajero ni un respiro momentáneo. Es una presencia constante que habita en lo profundo del corazón de quienes deciden confiar plenamente en Él. El mundo promete paz en forma de vacaciones, entretenimiento o logros personales. Pero todo eso termina y deja un vacío que pronto vuelve a doler. En cambio, la paz de Cristo no se agota, no depende de circunstancias externas y no caduca con el tiempo. Es una paz que permanece. Esa paz es descrita en la Biblia como algo que sobrepasa todo entendimiento, porque no se explica con lógica humana. ¿Cómo es posible que alguien pueda sonreír en medio de una tormenta? ¿Cómo puede un corazón mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse alrededor? Esa es la obra del Espíritu Santo en quienes han aprendido a depositar toda su vida en manos de Dios. No se trata de negar la realidad, sino de vivirla con una confianza que supera la razón. La psicología moderna habla del concepto de baseline happiness, un nivel estable de bienestar emocional que se mantiene en el tiempo sin importar los altibajos de la vida.
Pero la fe en Cristo va más allá. No solo mantiene una estabilidad emocional, sino que llena el alma de gozo en medio de pruebas, esperanza en medio de pérdidas y fortaleza en medio de la debilidad. La paz de Dios no es un simple equilibrio, es una fuente inagotable que fluye desde lo eterno hacia lo humano. Imagina un río subterráneo que nunca se seca, aunque en la superficie haya sequías. Ese río es la paz que Dios deposita en tu interior. Puedes atravesar temporadas difíciles, perder cosas que amabas, enfrentar retos que parecen imposibles, pero el río sigue fluyendo. Y mientras otros se quiebran en la superficie, tú puedes seguir de pie, porque tu vida está conectada a una fuente más profunda. ¿Cuántas veces has deseado que esa calma que sentiste en un retiro, en una oración o en un culto permaneciera para siempre? La buena noticia es que puede permanecer. No es un destello aislado, es un estilo de vida cuando decides habitar en Cristo cada día. La paz no es un recuerdo del pasado, es una realidad continua cuando eliges caminar tomado de la mano de tu Salvador. Esa paz también es un testimonio para quienes te rodean. El mundo necesita ver creyentes que, aun en la prueba, reflejen serenidad. No porque sean fuertes en sí mismos, sino porque han aprendido a depender de aquel que es la roca eterna. Tu paz puede ser la luz que despierte la fe en alguien más. El mensaje silencioso que diga, Dios es real y está aquí. El secreto está en mantener viva la conexión. No basta con orar una vez, se trata de cultivar una vida de intimidad con Dios. Así como el cuerpo necesita respirar constantemente, el alma necesita orar sin cesar para mantener esa paz permanente. Cada palabra dirigida al cielo, cada momento de silencio en su presencia, cada acto de entrega, va reforzando la certeza de que nada ni nadie puede robarte lo que Dios ya depositó en ti. La paz que permanece es un regalo, pero también es una decisión. Es decidir creer en medio de la incertidumbre, es declarar esperanza cuando todo parece perdido, es levantar la mirada y confiar en que Cristo ya venció. Esa paz no se limita al aquí y ahora, es la garantía de que pase lo que pase en esta tierra, hay una eternidad segura en la presencia del Señor. Hoy puedes elegir recibir esa paz, no como un visitante ocasional, sino como un huésped permanente en tu corazón. Esta es la voz de Jesús que resuena en ti, no solo para recordarte el dolor que llevas, sino para impulsarte por el camino de la restauración. El descanso que tanto necesitas se esconde en la práctica del amor. Porque cuando amamos como Él ama, sanamos al sanar. Y si pensabas que eso era fuerte, lo que viene a continuación trae una revelación aún más sorprendente. Una verdad que te ayudará a entender por qué la culpa insiste en esconderse en lo más profundo de tu corazón. Se fue de casa a toda prisa, como si hubiera tomado una decisión hace mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por impaciencia. Sentía que había esperado demasiado, que necesitaba vivir a su manera. Cuando exigió la herencia de su padre, no solo pidió dinero, rompió el vínculo. Dijo, sin palabras, prefiero lo que tienes para ofrecerme a lo que eres para mí. Y su padre lo dejó ir. No porque no le importara, sino porque sabía que el amor verdadero no ata, espera. El joven se fue, y durante los primeros días, quizá incluso los primeros meses, todo parecía maravilloso. Libertad, celebración, aplausos, placer. Un mundo nuevo se abrió ante él y creyó haber hecho bien en irse. Creyó que por fin estaba viviendo. Pero la libertad sin propósito es una trampa disfrazada. Se le acabó el dinero, sus amigos desaparecieron, el placer se convirtió en vacío, la euforia en angustia. Y él, que una vez lo tuvo todo, se encontró compitiendo con los cerdos por la comida. Imagina el olor, la humillación, el hambre, el silencio ensordecedor. Imagina el peso del recuerdo. El rostro de su padre,
el olor de la casa, la mesa suntuosa, su infancia. Imagina el dolor que provenía no solo de un estómago vacío, sino de un alma rota. Se preguntaba, ¿por qué fui tan lejos? ¿Cómo pude darle la espalda a quien más me amaba? ¿Cómo puedo soportar esta culpa? La carga no era solo de pobreza, sino de conciencia, del recuerdo de quién fue y del dolor de en quién se había convertido. Aquí es donde muchos se encuentran hoy, quizás tú también, cargando una culpa silenciosa por haberte distanciado, no necesariamente de una iglesia o una rutina de fe, sino de la presencia, de la intimidad del primer amor, de esa conexión con Dios que te dio paz incluso en medio de la tormenta, y la culpa se cuela. Dios ya no me acepta. He ido demasiado lejos, me he perdido para siempre. La culpa de haberse distanciado espiritualmente es una de las más difíciles de manejar, porque no grita, sino que corroe. Pesa en la oración, bloquea la adoración. Te hace evitar la Biblia por miedo a encontrar más condenación que consuelo. ¿Y si todo esto es mentira? ¿Y si esta carga no es la voz de Dios, sino la estrategia del enemigo para alejarte del abrazo que puede restaurarte? El hijo pródigo, en aquella posilga, tuvo un pensamiento que lo cambió todo. En la casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen pan. Volveré. No regresó porque se sintiera digno. Regresó porque comprendió que incluso la vergüenza de regresar era mejor que la miseria de la distancia. Y aquí reside el poder de esta historia. El hijo regresó esperando una bienvenida con juicio, pero en cambio fue recibido con celebración. El texto dice, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. El padre no esperó a que se explicara, no esperó a que se aseara, no le exigió una prueba de cambio. El padre huyó. Esto era escandaloso para la cultura de la época. Un hombre adulto, rico y patriarcal huyendo, inaceptable. Pero el amor de Dios no sigue los protocolos sociales, rompe las reglas por ti, se expone, se apresura, corre. ¿Te imaginas esta escena? Tú sucio, cansado, roto y Dios corriendo hacia ti. No con piedras en las manos, sino con lágrimas en los ojos, porque Él nunca te rechazó. Fuiste tú quien creyó haber ido demasiado lejos, y la paz interior que perdiste reside precisamente en este reencuentro. No en la actuación, sino en el abrazo. No en sentirte listo, sino en dejarte alcanzar. ¿Cuántas veces has intentado regresar arreglándote? ¿Has intentado merecer de nuevo lo que antes era natural? ¿Has intentado fingir que todo estaba bien, cuando por dentro te sentías muerto? No tiene por qué ser así. Dios no espera la perfección, espera la rendición. Un corazón que diga, Padre, he pecado. No como quien se deja llevar por la desesperación, sino como quien se deja llevar por la esperanza. El hijo pidió ser tratado como siervo. El padre respondió con una túnica, un anillo y sandalias. 3 símbolos poderosos. La túnica cubre la vergüenza, el anillo restaura la autoridad y la sandalia restaura la dignidad. Esto es gracia. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Cubre tu pasado. Restaura tu valor, restablece tu identidad. Porque nunca dejaste de ser hijo, nunca dejaste de ser amado. La culpa puede intentar convencerte de lo contrario, pero la cruz prueba la verdad. ¿Has considerado alguna vez que quizás este sea el momento preciso en que Dios te llama de vuelta? Que esta palabra no te llegó por casualidad, sino porque Él llevaba mucho tiempo esperando este momento. No te abandonó cuando te alejaste. Te esperó, te acompañó incluso a la distancia. Lloró contigo en silencio durante tus noches y ahora te dice, vuelve a casa. No como un siervo, sino como un hijo. Y si has llegado hasta aquí, es muy probable que sientas algo que te quema por dentro. Quizás no puedas explicarlo, quizás sientas ganas de llorar, quizás te estén confrontando, o quizás simplemente te estén abrazando, aunque no lo veas. Este es el Espíritu Santo. Él te está alcanzando no con condenación, sino con compasión. No quiere recordarte tu error, quiere recordarte quién eres. Si esta palabra te conmovió, escribe en los comentarios,
papá, ya no soy el mismo, quiero volver. No escribas como si simplemente estuvieras de acuerdo con un video. Escribe como si lo estuvieras declarando al cielo, como si te liberaras de la culpa, como si aceptaras el perdón. Esta frase puede parecer simple, pero llena de fe, se convierte en una llave. Un portal, un comienzo, un regreso. No tienes que cargar con esta culpa ni un día más. El peso ya se ha aliviado, la sentencia ya ha sido cancelada, la reconciliación ya está disponible y el descanso para tu corazón, que parece tan lejano, está más cerca que nunca. Está en la mirada del Padre, está en este preciso instante. Todo puede cambiar en un instante, en un retorno, en una entrega. Y hay más, porque lo que sucede a continuación en esta historia desafía todo lo que muchos creen sobre quién merece el amor de Dios. Prepara tu corazón. Lo que sigue expondrá verdades ocultas en el orgullo espiritual y revelará lo que realmente impide a muchos encontrar la paz verdadera. El peso de la culpa no aparece de golpe, llega gradualmente, como un pensamiento repetitivo, un recuerdo persistente, una sensación de que algo anda mal, incompleto o impuro dentro de ti. Al principio se siente como una simple incomodidad, pero luego esta incomodidad se transforma en ansiedad. Tu corazón se acelera, tus pensamientos se aceleran, tu mente no encuentra descanso. La culpa se instala en tu cuerpo y comienza a operar como un virus espiritual, silencioso, pero devastador. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Caín. Tras cometer el peor error de su vida, quitarle la vida a su propio hermano, Caín no conoció la paz. No solo perdió su relación con Abel, sino que se perdió a sí mismo. Y la culpa, combinada con el miedo y el rechazo, creó en él una inquietud que lo acompañó toda su vida. Dios le habló, le dio la oportunidad de arrepentirse, pero Caín optó por huir del dolor, esconderse de la presencia de Dios, y allí, en ese exilio interior, nació su condenación. Vivir errante y tembloroso, con el alma siempre en guerra. ¿Cuántas personas viven exactamente así? Vagando por dentro, temblando por dentro. Cargando con una inquietud que no da tregua, culpas que nadie ve, pero que roban la paz día tras día. Ansiedad que no se puede explicar con palabras, solo sentir. Una presión invisible en el pecho, un pensamiento que no deja de resonar. Una frase mal dicha, un gesto irreflexivo, una decisión impulsiva, y la culpa se instala, y cuanto más pasa el tiempo, más difícil parece librarse de ella, porque la mente se convierte en una prisión. Quizás estés viviendo este ciclo, sabes que cometiste un error, le has pedido perdón a Dios, has rezado, has llorado, has intentado olvidar, pero la culpa sigue ahí, palpitando como una herida apenas cicatrizada. Y cuanto más intentas ignorarla, más fuerte grita. Intentas distraerte, ocuparte, convencerte de que todo está bien. Pero cuando cae la noche, cuando el silencio se apodera de ti, la ansiedad se apodera de ti. Tu corazón late más rápido, tu pecho se oprime, tu respiración se vuelve dificultosa. Y te preguntas, ¿de verdad me ha perdonado Dios? ¿Me he perdonado yo mismo? ¿Encontraré alguna vez la paz? La respuesta está en la historia que casi todos conocemos superficialmente, pero pocos profundizan. Génesis 4. Dios mira a Caín y le pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Génesis 4, 6, 7. Esta es una de las frases más poderosas de la Biblia. Dios no grita, no amenaza. Invita una invitación a la restauración, al cambio, al retorno. Dios dice, aún puedes hacer lo correcto, aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Pero Caín no oye esto, oye condenación. Donde hubo gracia, interpreta la confrontación como rechazo. Y en lugar de arrepentirse, endurece su corazón, mata a su hermano y huye. Pero lo más impactante es lo que Dios hace después. No aniquila a Caín, no lo abandona,
En cambio, coloca una señal sobre Caín, una señal de protección. Esto lo cambia todo, porque incluso cuando la culpa generó ansiedad, la ansiedad generó pecado y el pecado generó exilio. Dios puso una señal, aún así Dios preservó. Y esta es la revelación que puede cambiar tu perspectiva sobre tu propio dolor, incluso cuando cometes errores, incluso cuando la culpa parece mayor que la esperanza, incluso cuando tu mente no encuentra descanso. Dios no te abandona, no cancela el plan que tiene para tu vida, no destruye el libro de tu historia. Sigue escribiendo, y lo que es más, te da una señal. No una señal de vergüenza, sino de misericordia, no un sello de condenación, sino de esperanza. La ansiedad causada por la culpa solo se puede sanar mediante una profunda entrega. No basta con saber que Dios perdona. Debemos permitir que este perdón penetre donde el dolor se arraiga. Debemos permitir que la gracia invada el lugar del recuerdo, que la luz entre en la oscuridad de lo hecho, y para ello hay una clave que pocos están dispuestos a usar: la vulnerabilidad ante Dios. Abrir nuestra alma sin filtros. Decir en pocas palabras: Señor, me equivoqué, pero necesito tu paz. ¿Has probado esto alguna vez? ¿Te has arrodillado y confesado todo con sinceridad, sin justificaciones, sin máscaras? ¿Has permitido que Dios toque no solo lo que muestras, sino también lo que ocultas? Porque la sanación de la culpa comienza donde la honestidad es completa, y cuando esto sucede, algo sobrenatural comienza a suceder. La mente antes agitada comienza a aquietarse, el corazón antes acelerado comienza a descansar, y el alma antes fragmentada comienza a restaurarse. Pero aquí está la verdad más transformadora de este momento: la culpa no tiene por qué ser el fin de tu paz. Al contrario, puede ser el comienzo de un nuevo nivel de intimidad con Dios, porque quien se ha sentido destrozado, sabe apreciar el abrazo de quien restaura. Quien ha sido destrozado por la ansiedad conoce el valor de un momento de calma. Quien ha sido acosado por pensamientos autodestructivos sabe lo que significa finalmente dormir en paz. Y esta paz está disponible para ti, no mañana, no cuando te sientas suficientemente santo, sino hoy, porque Jesús es el descanso de tu alma. ¿Te imaginas lo que cambiaría en tu vida si realmente creyeras que has sido perdonado? ¿Que ya no tienes que pagar por un error que ya cometiste en la cruz? ¿Que la voz que resuena en tu mente no es la de Dios acusándote, sino la del enemigo intentando mantenerte atrapado en el pasado? La sangre de Jesús no se derramó para que permanecieras atrapado en la culpa. Se derramó para que pudieras ser libre. En todos los sentidos, incluso emocionalmente. Si este mensaje te ha confrontado, comenta con fe: Jesús, libera mi mente de la culpa que me aprisiona. No es solo una sentencia, es un paso, una decisión espiritual, una declaración pública de que quieres dejar la ansiedad causada por la culpa donde nunca debió irse, al pie de la cruz. Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo. Es cuando, incluso con recuerdos difíciles, sientes un alivio inexplicable. Es cuando respiras hondo y por primera vez en mucho tiempo te das cuenta de que no estás solo, que Él está ahí, que Él comprende, que Él perdona, que Él sana, y que puedes ser libre, completamente libre, incluso con un pasado marcado por fracasos. Pero todavía hay un punto en esta historia del que casi nadie habla. Un detalle oculto entre líneas que revela algo poderoso sobre cómo la culpa moldea nuestra identidad y lo que Dios hace para restaurar incluso nuestra percepción distorsionada de nosotros mismos. Prepara tu corazón. Lo que sigue podría ser la revelación que te has estado perdiendo para soltar de una vez por todas el peso de la culpa pasada y vivir en completa libertad. Ya había sido separado del vientre materno, tenía un llamado profético marcado desde su nacimiento. Llevaba consigo una unción visible, una fuerza sobrehumana que no provenía de su cuerpo,
sino del propósito que Dios había establecido para su vida. Sansón no era solo un juez de Israel, era una esperanza viva en tiempos de oscuridad, pero incluso aquellos elegidos por Dios pueden tomar decisiones que los alejan del centro de la voluntad divina. Y es en este punto que surge uno de los dolores más profundos que el alma puede cargar: la culpa por decisiones equivocadas que parecían pequeñas, pero que desencadenaron consecuencias devastadoras. Sansón no se despertó un día y decidió tirarlo todo por la borda. Sucedió gradualmente: un coqueteo fuera de lugar, un deseo insatisfecho, una distracción aquí, una concesión allá. El problema no empezó con Dalila, empezó mucho antes. Empezó cuando dejó de escuchar, cuando ignoró las señales, cuando pensó que era demasiado fuerte para caer, y entonces lo que se llamaba se convirtió en debilidad. Lo que era una promesa se convirtió en dolor, lo que era fuerza se convirtió en una prisión. A Sansón le sacaron los ojos, lo encadenaron y se convirtió en el hazmerreír de sus enemigos. Pero lo que realmente lo destruyó no fue la prisión, sino la culpa. La culpa de haber desperdiciado algo tan preciado, la culpa de haber desechado lo que Dios le había dado, la culpa de haber causado su propia caída. Quizás tú también estés en esa situación. Quizás no hayas perdido la vista física, pero sientes que has perdido la visión espiritual. Ya no ves con claridad lo que Dios quiere de ti. Ya no sientes esa fuerza interior. Ya no te ves como alguien que Dios puede usar. Todo porque tomaste decisiones que en su momento parecían justificables, pero que hoy te han dejado en un lugar de dolor. Y esta culpa es cruel. Te dice que has perdido algo que nunca se recuperará. Grita que tu tiempo ha pasado, que tu oportunidad se acabó, que tu historia terminó por tu propio error. Pero lo que pocos saben es que la historia de Sansón no terminó en cautiverio. Fue allí, en el suelo, ciego y encarcelado, que oró con una sinceridad que tal vez nunca antes había sentido. Jueces 16:28 dice: Entonces Sansón clamó al Señor: «Oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas solo esta vez, oh Dios». Es imposible leer este versículo sin sentir la profunda mezcla de arrepentimiento y esperanza. No pidió venganza, pidió ser recordado, ser visto de nuevo, ser considerado, incluso después de todo. Y eso es lo que muchos anhelamos, que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios todavía nos vea, que todavía nos escuche, que todavía nos considere útiles. Esa culpa no ha anulado la promesa. Y esto es lo que hace de esta historia una clave poderosa para tu vida. Dios escuchó a Sansón, incluso después de la caída, incluso después de la traición, incluso después de la vergüenza pública. Dios no se apartó de los quebrantados de corazón. Dios no apartó su rostro de la oración de quienes, incluso con defectos, reconocen su necesidad de Él. Y quizás necesites escuchar esto alto y claro. Tu error no anuló el amor de Dios. Tu decisión equivocada no tiene más poder que su decisión de amarte. Y si aún respiras, aún hay un propósito, aún hay una oportunidad, aún se está escribiendo una historia. Quizás tu prisión no esté hecha de cadenas, sino de recuerdos, de frases como: ¿por qué hice eso? Sabía que estaba mal, si pudiera volver atrás. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios no trabaja con retroceder, sino con avanzar transformado? Que no necesita reescribir el pasado porque es capaz de usar incluso los errores del pasado para construir un nuevo futuro. Que no te ve como alguien que fracasó, sino como alguien que puede reconstruirse. Esta verdad es liberadora, porque a menudo nos enseñan que Dios solo nos usa si somos limpios, perfectos y rectos. Pero la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que cometieron errores profundos y aún así fueron alcanzados por la misericordia. La clave está en un corazón quebrantado. Sansón lo tuvo todo, lo perdió todo, pero cuando oró con sinceridad, Dios le respondió. Esto significa que tu restauración no depende de la perfección de tu historial, sino de la humildad de tu clamor.
Él quiere escucharte. Quiere tocar donde la culpa te ha herido. Quiere sanar lo que crees irreparable. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, aún con mis errores, úsame de nuevo. Que esta frase sea tu oración, tu entrega, tu declaración de que ya no quieres vivir aprisionado por el pasado. Que como Sansón te levantes, no porque tengas la fuerza, sino porque crees que Dios aún puede obrar a través de ti. Y puede y lo hará. Porque cuando Jesús miró a los quebrantados, no dijo: quédense ahí y lloren. Dijo: levántense. Y esa es la voz que resuena en ustedes hoy: levántense. Aún con las consecuencias, aún con el trauma, aún con el dolor. Porque el Dios que los llamó en aquel entonces no se dio por vencido a mitad de camino. Él es fiel, continúa lo que comenzó y transforma las tragedias en testimonios. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esta historia? Sansón mató a más enemigos el día de su muerte que en toda su vida. ¿Qué significa esto? Que el mayor impacto de tu historia podría estar aún por venir, que tu etapa más productiva podría venir después de la más desastrosa. Que Dios no te mide por lo que sucedió, sino por lo que aún puede hacer a través de ti, y eso es paz. Eso es alivio, eso es redención. Pero hay un secreto escondido en ese final, un detalle que muchos pasan por alto al leer la historia de Sansón. Algo que revela una dimensión más profunda de cómo Dios trata con quienes se arrepienten, incluso con quienes han fallado grave y públicamente. Y cuando ese secreto se revele, comprenderás por qué, incluso después de todo, aún puede ser la respuesta de Dios en este mundo. Pablo no era un novato en la fe, no era alguien que apenas comenzaba su camino, ni una persona espiritualmente curiosa que intentaba comprender a Dios desde lejos. Era alguien profundamente consciente de su misión, apasionado por la verdad del Evangelio, transformado por su encuentro con Cristo, y sin embargo, libraba una guerra interior, una guerra tan intensa que lo llevó a declarar, con palabras que resuenan en corazones heridos hasta el día de hoy: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso practico. Romanos 7:19. Y si incluso Pablo, el mayor apóstol del Nuevo Testamento, experimentó este conflicto, ¿por qué tanto seguimos pensando que fracasar en este camino es señal de absoluta debilidad espiritual? El dolor de la culpa por no poder cambiar es uno de los más silenciosos y crueles, porque al principio no grita, sino que susurra constantemente. Acompaña al cristiano que se arrodilla en su habitación y promete: esta vez será diferente. Y luego, días después, se encuentra repitiendo el mismo error, la misma actitud, el mismo ciclo. Es una culpa que paraliza, que acusa, que aprisiona, porque cuanto más intentas liberarte con fuerza de voluntad, más te hundes. Y cuando eso sucede, tu mente empieza a creer que no hay salida, que eres un fraude, que Dios ya no soporta oírte pedir perdón por lo mismo, que ya se ha dado por vencido, que has perdido tu oportunidad y la paz desaparece. Pero lo que pocos entienden es que Pablo no estaba confesando su derrota, sino revelando una realidad espiritual que muchos ocultan: la tensión entre querer y hacer, entre el deseo de ser santos y la presencia del pecado que mora en nosotros. No se justificaba, sino que abría lo más profundo de su alma para mostrar que la verdadera guerra espiritual comienza desde dentro, no desde fuera, y eso lo cambia todo. Porque si alguna vez has sentido este dolor, esta sensación de ser dos en uno, de querer agradar a Dios y aún así tropezar, debes saber que no estás solo. Pablo también pasó por esto, y su respuesta no fue rendirse, fue reconocer algo que libera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Y luego responde: doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La liberación no proviene del esfuerzo humano, proviene de la rendición. Proviene de comprender que la verdadera transformación no comienza con el comportamiento, sino con el corazón.
Dios no espera a que cambies para amarte. Él te ama, y es este amor el que lo cambia todo. Lo que roba la paz del corazón no es el pecado en sí, sino la ilusión de que necesitas superarlo solo. El Evangelio no es un manual de buenos modales, es una invitación a la rendición total. Porque es cuando dices, ya no puedo más, que el cielo responde, eso era lo que necesitaba hacer. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? ¿Cuántas veces has dicho, esta vez podré parar? ¿Cuántas noches has clamado por fuerzas para resistir solo para volver a caer? Esto no te convierte en un hipócrita, te convierte en alguien en guerra. Y no hay guerra sin heridas. La culpa que te oprime por dentro no es evidencia de condenación, es señal de que aún hay sensibilidad, aún hay conciencia, aún hay miedo. Y donde hay miedo, hay espacio para la sanación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mayor problema no es el pecado, sino el peso que cargas porque crees que Dios solo te acepta si eres perfecto? Esta es la raíz de la ansiedad espiritual. El miedo constante a no ser lo suficientemente bueno. La presión de mantener una imagen de santidad que no se sostiene en tu interior. Esta tensión es destructiva. Roba la paz, corroe la mente. Distorsiona tu percepción de Dios, porque empiezas a ver al Padre como un supervisor, no como un redentor. Y cuando esto sucede, la oración se vuelve más difícil. Leer la Biblia se convierte en una carga. Ir a la iglesia se convierte en un teatro, y la culpa se instala como un parásito en el alma. Pero Dios te habla hoy, no con condenación, sino con gracia. Te recuerda que la cruz no fue solo por tus pecados pasados, sino también por tus fracasos presentes. Él conoce tu lucha, sabe dónde te duele, vio cada lágrima escondida, cada promesa rota, cada intento fallido. Y no se ha dado por vencido contigo, porque su amor no se basa en tu desempeño, sino en su carácter. Él es fiel, incluso cuando tú no lo eres. Si este mensaje te habló, comenta con fe. Jesús, líbrame de la culpa de no poder cambiar. Esta frase no es magia, es rendición, es confesión, es un clamor. Y Dios responde a los corazones sinceros. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. Eso le dijo a Pablo, te basta mi gracia, según Corintios 12:9. La gracia no es excusa para seguir cometiendo errores, es el combustible para seguir intentándolo. Es el aliento que restaura, es el descanso para un corazón exhausto. Si esta palabra te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser el instrumento de Dios para alcanzar otras vidas. Hay miles de personas que viven atrapadas en el mismo ciclo de culpa, y tal vez este mensaje sea exactamente lo que necesitan escuchar. Comparte este video con alguien que esté cansado de intentarlo solo. A veces, todo lo que un alma necesita para levantarse es saber que no está sola. No eres el único que lucha, no eres el único que cae, no eres el único que clama, y definitivamente no eres el único que será restaurado. Porque el Espíritu Santo está aquí y no vino a acusarte, vino a consolarte, vino a recordarte quién eres. Vino a ayudarte a levantarte del lodo y a caminar de nuevo, porque hay paz, hay alivio, hay esperanza. Y no importa cuántas veces hayas fallado, lo que importa es que Jesús sigue llamándote por tu nombre. Pero esta historia aún tiene un punto que pocos comprenden. Una revelación escondida en las palabras de Pablo que puede transformar por completo tu relación con Dios. Porque hay una razón por la que la culpa persiste, incluso después del arrepentimiento. Y comprender esto puede ser el punto de inflexión en tu camino. Nadie sabía qué había hecho. Ningún juez la había condenado oficialmente. Ninguna sentencia se había dictado hasta ese momento. Pero cuando los fariseos la agarraron del brazo y la arrastraron al centro de la plaza, ante todos, exponiendo su error, como si exhibieran un trofeo de indignación, el juicio se convirtió en un espectáculo. La empujaron al suelo con el rostro ardiendo de vergüenza.
Su cuerpo temblaba. Su mente repetía en un bucle silencioso: ¿cómo he llegado hasta aquí? La multitud quería justicia. Los religiosos querían sangre, pero lo que realmente la destrozaba por dentro no era el riesgo de ser lapidada. Era la certeza de que, aunque nadie supiera de sus pecados, ella los sabía. Llevaba mucho tiempo cargando con la culpa. La exposición solo hizo público lo que ya la consumía en secreto. El dolor de la culpa oculta es silencioso, corrosivo e implacable. No grita como el miedo, no se manifiesta como la ira. Susurra con precisión quirúrgica que no mereces perdón, que lo que hiciste te descalifica, que si la gente supiera quién eres realmente, se alejarían. Es un dolor que se esconde tras sonrisas forzadas, productividad exagerada y oraciones automáticas. Pero por dentro, tu corazón está cansado. Tu mente está abrumada, tu alma anhela descanso. Intentas olvidar, pero un momento de silencio es todo lo que necesitas. Y regresa el recuerdo. El fracaso la marca. El secreto, el pecado sin confesar. Eso que nadie sabe, pero Dios ve. Y sientes que no has sido perdonado, aunque lo hayas pedido 1000 veces. La mujer adúltera no tuvo elección. Su pecado quedó al descubierto. Cayó ante el único que podía juzgarla con justicia, Jesús, y los acusadores, intentando pillarlo en contradicción, lo retaron. En la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Pero qué dices tú? Pero Jesús no respondió de inmediato. Se agachó y empezó a escribir en el suelo. Su silencio fue vergonzoso, su demora inquietante. Y entonces se levantó y dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y uno a uno. Se fueron desde el mayor hasta el menor. Todos se fueron, pues ninguno tenía la autoridad moral para acusar, y cuando ella levantó la vista, ya no había multitud. No más fariseos, no más acusaciones, solo Jesús. Y entonces viene la pregunta que lo transforma todo. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella responde con voz temblorosa: nadie, Señor. Y Jesús dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Esta frase tiene el poder de liberar al alma más avergonzada, porque cuando el único que podría condenarla decide perdonarla, la culpa ya no tiene cabida. Esta historia es para ti, que vives con la sensación de siempre estar en deuda con Dios, que te sientes fuera de lugar al orar, que saboteas tus victorias porque crees que no mereces ser feliz, que incluso crees en la misericordia para los demás, pero no para ti mismo, que piensas: si la gente supiera lo que hice, o incluso: si Dios me perdonó de verdad, ¿por qué sigo sintiéndome así? Lo que llevas oculto, Jesús quiere sanarlo en la luz, pero no para avergonzarte, sino para liberarte. La paz no entra donde hay secretismo y miedo. El descanso de Dios solo es accesible cuando entregas lo que intentas ocultar, incluso de ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que hay personas que viven prisioneras de pecados que Jesús ya perdonó hace años, porque sus mentes aún las condenan? Porque el enemigo sigue susurrando mentiras, porque la religión les ha enseñado que el perdón debe sentirse para que sea real. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión de Dios. Y cuando Él dice: estás perdonado, ninguna acusación es más válida, ningún recuerdo tiene más autoridad, ninguna culpa tiene más poder. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe con fe en los comentarios: Jesús, líbrame de la culpa que escondo. Que esta sea tu confesión, tu clamor de auxilio, tu declaración de fe, porque lo que se saca a la luz pierde su poder destructor. Es en el lugar de la vergüenza donde Jesús edifica la gracia. Es en la tierra del fracaso donde siembra la redención. La misma mano que podía señalar se extiende para levantar. La misma voz que podía acusar declara: yo tampoco te condeno. Y quizás pienses: pero esta mujer fue expuesta y yo lo estoy ocultando todo.
Y aquí reside una de las mayores revelaciones espirituales. Su exposición trajo liberación inmediata, pero lo que Dios quiere hacer contigo es aún más profundo. Él no quiere exponerte, quiere restaurarte en secreto, quiere sanarte desde dentro, en el silencio de tu habitación, en medio de la oración solitaria, en un espacio donde nadie más entra. Porque lo que está escondido en el corazón puede ser tocado por su presencia sin necesidad de convertirse en un escándalo. Él no actúa con espectáculo, actúa con misericordia. Y si aún sientes que cargas con este dolor silencioso, recuerda que no estás solo. Miles de personas viven atrapadas en el mismo círculo vicioso. Ocultan su culpa, intentan superarlo, fingen que todo está bien. Pero Dios te habla hoy. Ya no necesitas esconderte. Lo he visto. Ya lo sé y aún así, elijo amarte. Este es el mensaje que rompe las cadenas, porque no se trata del tamaño de tu error, sino del tamaño de la cruz. No se trata de lo que te hicieron, ni de lo que hiciste tú. Se trata de lo que hizo Jesús, y lo que hizo es definitivo. El nombre de la mujer adúltera no está registrado en las Escrituras. No sabemos quién era, pero sabemos que su historia resuena en millones, porque todos, en algún momento, hemos caído. Nos hemos hundido en la vergüenza. Hemos creído que no había vuelta atrás. Y fue precisamente entonces cuando oímos la voz que no acusa, sino que salva, la voz que dice: levántate, camina, aún tienes vida por delante. La paz que esta mujer recibió no provino de demostrar su superioridad, provino de su entrega total. Y ese es el camino a la liberación. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, algo que pocos comprenden. Jesús escribe en el suelo 2 veces. Nadie sabe qué escribió, pero el gesto tiene un peso espiritual. Se inclina, desciende al suelo, no habla desde arriba, se adentra en su dolor. Y eso lo cambia todo, porque Jesús no grita desde lejos diciendo te equivocas. Se acerca y dice: aquí estoy. Se rebaja a la vergüenza para restaurar la dignidad de quienes ya se habían dado por vencidos. Y eso es exactamente lo que quiere hacer contigo. Ya no tienes que cargar solo con esta culpa silenciosa. Ya no tienes que fingir que estás bien mientras por dentro ruegas por descanso. El verdadero descanso comienza cuando comprendes que la mirada de Jesús no es de condenación, sino de compasión, que su corazón se inclina hacia los quebrantados, que su amor es más profundo que tus errores, que la paz que Él ofrece no depende de tu pasado, sino de su promesa. ¿Te imaginas el alivio que sintió esta mujer al oír: yo tampoco te condeno? Respira hondo. Imagina a Jesús mirándote a los ojos y diciéndote esto, porque eso es exactamente lo que dice. Y todo cambia cuando esta verdad desciende de la mente al corazón. Todo cambia cuando la culpa es reemplazada por la gracia, cuando el dolor silencioso es tocado por la voz sanadora, cuando la carga oculta es cambiada por el yugo ligero de Cristo. Y si aún dudas de cuánto desea Dios liberarte de esta culpa, recuerda esta verdad: Él conoce lo peor de ti. Y sin embargo te ofrece lo mejor. Esto no es religión. Esto es el Evangelio. Esto es amor verdadero. Esto es redención. Pero aún queda una pregunta en el aire y pocos se atreven a responderla. ¿Estás listo para perdonarte? Porque a menudo Dios ya te ha perdonado, pero sigues esclavizado por una culpa que ya no tiene fundamento espiritual. Y cuando esto sucede, te conviertes en tu propio verdugo. Por eso lo que sigue es tan importante. Se encontró ante lo imposible. Fue como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo y la hubieran expuesto a la plenitud de algo tan puro, tan santo, tan absoluto, que cualquier atisbo de humanidad se volvió ofensivo en ese instante. Isaías estaba en el templo. Era solo otro día de adoración, pero ese día el cielo decidió descender. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. No fue una visión común, fue un destello de santidad, y cuando Isaías la vio,
Se derrumbó porque en el mismo segundo que contempló la gloria de Dios, la culpa que ni siquiera sabía que cargaba brotó con furia. No fue un fracaso aislado, fue la abrumadora sensación de ser totalmente fuera de lugar. Entonces dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías 6:5. No había cometido ningún delito, no había sido sorprendido en adulterio, ni se había dejado llevar por el escándalo público. Era un profeta, era un siervo, era alguien involucrado en las cosas de Dios. Pero aún así, se sentía indigno de estar ante su presencia, porque a veces la mayor culpa no es la que viene de afuera, sino la que explota desde adentro cuando nos enfrentamos al amor y la santidad que no podemos alcanzar. El sentimiento de insuficiencia espiritual, el sentimiento de que, aunque nos esforzamos tanto, todavía no es suficiente. Que Dios habla, sí, pero no a ti, que el descanso prometido es accesible, pero parece que nunca te alcanza. ¿Cuántas personas viven así hoy? Van a la iglesia, alzan la mano, dicen las palabras adecuadas, cantan alabanzas, pero por dentro se sienten distantes. Sus corazones están ahí, pero sus mentes están atrapadas. Sus conciencias están agobiadas. La sensación de ser inapropiado es constante, porque incluso con la apariencia de fe, el alma clama, no pertenezco, no soy digno, no puedo acercarme. Es una especie de culpa que se esconde tras la religiosidad, que nadie ve, pero que sofoca. La culpa que nos distancia de la presencia, que bloquea la intimidad, que impide que el corazón descanse, que distorsiona la imagen de Dios y lo hace parecer lejano, cuando en realidad Él está muy cerca, pero te escondes porque te sientes demasiado impuro. Y aquí es donde la historia de Isaías adquiere otra dimensión, porque en el mismo momento en que reconoce su indignidad, en el mismo momento en que declara su bancarrota espiritual, un serafín se mueve. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido que había tomado con tenazas del altar, y tocó mi boca con él, y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Isaías 6:6-7. Dios no solo acepta su confesión, responde con fuego purificador, no se aleja. Envía redención, no dice, no eres bueno, dice, has sido purificado. Y es en este momento que Isaías se transforma. El que minutos antes dijo, ¡ay de mí!, pronto oye a Dios preguntar, ¿a quién enviaré? Y responde con valentía, aquí estoy. La liberación no vino por méritos, la paz no vino por esfuerzo, el descanso espiritual no llegó porque Isaías hiciera todo bien. Todo cambió en el momento en que se abrió por completo, cuando dejó de intentar aparentar ser digno y simplemente fue sincero. La presencia de Dios no exige perfección, sino rendición. Un corazón quebrantado es lo que atrae la mirada del Padre. Y cuando Él ve la verdad, Él toca, Él transforma, Él libera, Él sana. La culpa pierde su poder donde la gracia se recibe sin reservas. Si este mensaje tocó tu espíritu, escribe en los comentarios, Jesús, quiero volver a tu presencia. Esta afirmación puede parecer simple, pero en el mundo espiritual derriba muros, rasga velos, abre un camino donde solo había miedo, porque eso es lo que Dios quiere, intimidad. No quiere que vivas atrapado en una fachada de cristianismo. Quiere todo tu corazón, y aunque pienses que estás demasiado lejos, Él dice, te quiero cerca. Muchos creen que la presencia de Dios es para los fuertes, para los santos, para quienes tienen todo en orden. Pero esta es una mentira que el enemigo siembra en la mente de quienes más necesitan la gracia. Porque la verdad es que el trono de la gracia es accesible precisamente por la cruz. No entras por méritos. Entras por fe, entras porque Jesús abrió el camino. Entras porque aún con tus defectos, Él te eligió. Y cuando Dios te habla, no te exige un desempeño. Te llama a descansar en sus brazos, a confiar,
a rendirte a permitir que la presencia que antes parecía lejana se convierta en tu refugio. ¿Conoces esa sensación cuando oras y parece que tus palabras no llegan al techo? Esa angustia de buscar pero no sentir nada. Esa duda constante. ¿Me escucha? Todo esto puede ser el resultado de una culpa no resuelta, de una vieja mentira que te dice que necesitas hacer más para ser aceptado, que dice que Dios está distante porque no has orado lo suficiente, ni ayunado lo suficiente, ni te has consagrado como deberías. Pero esto no es el Evangelio, es religiosidad tóxica. El Evangelio dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos 4:16. La confianza no proviene de quién eres, sino de quién es Él. Y tal vez necesites escuchar esto con toda la fuerza de tu espíritu. Eres bienvenido en la presencia de Dios, aún con defectos, aún con dudas, aún con miedo, aún con todo lo que cargas. Porque la sangre de Jesús te purifica, la brasa del altar sigue viva. Y cuando toca, todo cambia. La vergüenza desaparece, la inseguridad se disuelve, la culpa pierde su voz y la paz. Finalmente llega esa paz que protege la mente y el corazón. Ese verdadero descanso que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de ser amado y aceptado. Es posible estar dentro de la iglesia y lejos de su presencia. Es posible cantar, predicar, servir y aún así sentir que tu corazón está distante. Pero Dios te habla hoy, clara y profundamente. Vuelve. Ven como eres, no te escondas más. No huyas más, quiero restaurarte por completo. Y quizás esta sea la palabra que te falta para entender. No se trata de volver a ser útil, se trata de volver a ser hijo. Porque eso es lo que eres, y un hijo nunca pierde el derecho a estar con el Padre. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Isaías pensó que el problema era él, pero lo que Dios siempre quiso fue alguien dispuesto. El carbón ya estaba encendido, el altar ya estaba preparado. La gracia ya estaba disponible, solo faltaba alguien que dijera: aquí estoy. Lo que se necesita para tu liberación no es perfección, es rendición. Es abrir tu corazón, es confesar: me siento indigno, pero necesito tu presencia. Y cuando esta confesión sale de la boca, Dios toca con poder, con restauración, con descanso, con paz, y todo cambia, de adentro hacia afuera. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente. Hay dolores que no sangran por fuera, sino que causan hemorragias en el alma. Y uno de los más crueles es el que dice: si tuvieras más fe, todo esto ya habría pasado. Es una culpa silenciosa pero extremadamente agresiva. Es el sentimiento de insuficiencia espiritual, de incapacidad, de fracaso, como si el mero hecho de dudar invalidara cualquier posibilidad de acercarse a Dios. Como si la ausencia de una fe constante y firme fuera motivo suficiente para la exclusión divina. Es como si Dios hablara, pero a otros, como si el descanso prometido fuera real, pero inaccesible para quienes aún no creen con fuerza. Y quizás llevas precisamente eso en el pecho, el peso de pensar que no crees lo suficiente como para ser alcanzado. Este era precisamente el dilema que atormentaba a Tomás, un discípulo que caminó con Jesús, vio milagros, escuchó promesas, caminó codo a codo con la verdad encarnada, pero que, en el momento en que todo se desmoronó, perdió el eje de su fe. Después de la crucifixión, Tomás se alejó. No estuvo presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los demás discípulos. Y cuando escuchó la noticia de la resurrección del Maestro, su respuesta fue una declaración directa de incredulidad. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. No solo dudó, sino que exigió pruebas. Pero la reacción de Jesús es uno de los mayores actos de misericordia de la Biblia.
8 días después, Jesús se aparece de nuevo. Y lo primero que dice, no es una reprimenda, no es un juicio, no es una acusación, simplemente dice, la paz sea contigo. Y luego se dirige directamente a Tomás y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús responde a la duda con presencia, responde a la debilidad con invitación. Le ofrece exactamente lo que Tomás sentía que necesitaba, no alimentar la duda, sino liberar su corazón. ¿Puedes captar la profundidad de este momento? El Dios del universo se manifiesta físicamente a un hombre que dudaba y lo hace con dulzura, ternura y misericordia. No excluye a Tomás del círculo. No lo elimina del plan, lo encuentra precisamente en el punto de su debilidad y le revela que incluso la duda puede ser redimida, que incluso la fe vacilante puede ser abrazada. Ese descanso del corazón no proviene de la certeza absoluta, sino de la presencia constante. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Jesús, sana mi incredulidad. Que este comentario no sea solo una frase, sino un acto de entrega, porque quizás tu alma esté agotada no por falta de fe, sino por cargar con la culpa de no tenerla como te enseñaron. Y si es así, necesitas escuchar con claridad. Dios no rechaza los corazones sinceros, no desprecia a quienes dudan en el dolor, no abandona a quienes claman en la confusión. Y quizás este sea el mayor problema de la culpa en este caso. No surge de un pecado moral, sino de una expectativa espiritual frustrada. Te culpas por no sentir como antes, por no poder orar con intensidad, por no poder creer en medio del dolor, y la religiosidad dirá que esto es debilidad, que es falta de fe. Pero el Espíritu dice, ven tal como eres, porque Jesús no le pidió a Tomás perfección, solo le pidió sinceridad, y eso fue suficiente para que se produjera un encuentro. Hoy en día, muchas personas están lejos de Dios, no porque rechazaron el Evangelio, sino porque les enseñaron que si no tenían suficiente fe, Él las rechazaría. Y esto destruye, aprisiona, paraliza. Crea un cristianismo donde la culpa grita más fuerte que la gracia. Pero la verdad es que, incluso cuando tu fe es pequeña, sigue siendo fe. Y Jesús dijo que una fe tan pequeña como un grano de mostaza es suficiente. No se trata de cantidad, se trata de dirección. Y sí, incluso cuando tienes miedo, vuelves tu corazón a Él. Eso ya es valioso. Tomás respondió a la invitación con una de las declaraciones más profundas de las Escrituras. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y esta respuesta no nació de discusiones, nació del contacto, del encuentro, de la revelación personal. Fue cuando Jesús se acercó que la incredulidad se desvaneció, y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere acercarse incluso cuando te sientes lejos, quiere traer paz a tu corazón, incluso cuando sientes que te hundes en la duda. Quiere liberarte de la culpa, restaurar tu confianza y recordarte que la fe también se construye en el camino. Entonces, dudar significa realmente que has perdido la fe, o la verdadera fe también se manifiesta cuando sigues buscando, incluso con miedo. Quizás la pregunta correcta no sea ¿por qué dudo?, sino ¿por qué sigo buscando? Porque eso revela dónde está tu corazón. Revela que a pesar de tu debilidad, hay un deseo sincero de creer. Y Dios responde a ese deseo con gracia. La paz que buscas no provendrá de una fe inquebrantable, sino de un amor que no depende de cuánto creas. El descanso que tu alma necesita no vendrá de una comprensión completa, sino de una relación verdadera. Dios te habla no porque tu fe sea perfecta, sino porque su amor lo es. Y si hay una promesa que debes recordar hoy, es esta: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esto no es una exigencia,
Es un estímulo, es una invitación a confiar incluso cuando no la sientes. Es un llamado a seguir, incluso sin comprenderlo todo, es una garantía de que incluso cuando la fe falla, el amor permanece. Pero eso no es todo. Hay algo aún más poderoso escondido en esta experiencia con Tomás. Y lo que viene a continuación podría transformar radicalmente tu perspectiva sobre la fe. Hay dolores que no tienen nombre, silencios que gritan cada día en tu pecho. Hay decisiones que nadie vio, pero que revives constantemente al cerrar los ojos. Hay marcas que no sangran, pero queman. Quizás seas de los que dicen, no se lo he dicho a nadie, pero llevo algo que me destruye por dentro. Y si ese es tu caso, comprende. Dios te habla directamente. Él ve lo que nadie más ve.